En esta serie de videos vamos a ver una introducción a un tema que verán con muchísima más profundidad en el curso de análisis de algoritmos. Pero es un tema muy importante para que lo empiecen a ver desde ahora y se empiecen a acostumbrar a la lógica detrás de todo esto. Además, el irlo teniendo en mente nos puede ayudar muchísimo a desarrollar algoritmos correctamente, de hecho, incluso directamente cuando estemos programando. Este tema es cómo vamos a demostrar nosotros que nuestros algoritmos son correctos. Sí, así es. Así como en sus materias de matemáticas, también nosotros podemos demostrar que los programas realmente hacen lo que hacen. Es más o menos complicado dependiendo del algoritmo, así es que los ejemplos que vamos a ver ahora son bastante sencillos, pero toda una rama de las ciencias de la computación es precisamente dedicarse a hacer este tipo de pruebas. Lo que vamos a ver ahorita es, son dos tipos de pruebas. Una que vamos a utilizar recursión y por consiguiente demostraciones por inducción. Y vamos a ver también las que se llaman pruebas basadas en invariantes que nos sirven para los algoritmos iterativos. Entonces, por lo mismo, algo que vamos a necesitar una herramienta para esta sección es la inducción matemática, que seguramente ustedes ya habrán visto o estarán viendo en sus cursos de álgebra. Entonces simplemente vamos a poner aquí cuáles son los puntos más importantes. Vamos a dar un ejemplo, más que nada como una especie de recopilación para lo que vamos a utilizar en ciencias de la computación. Entonces, primero que nada, pues recordemos de qué trata la inducción matemática. Formalmente lo podemos pensar así: sea T un teorema a demostrar, y usualmente van a ser un tipo de teoremas bastante particular. Son aquellos que tienen como parámetro a un número que pertenece a los naturales. Y la idea es que este teorema es válido para todo número en los naturales. Entonces, la técnica que vamos a utilizar, aquí la adelanté, dice se debe probar que T es válido para todos los valores de n. Entonces la técnica es probar las siguientes condiciones. 1, vamos a probar que T es válido para n igual a 1. Sí, anecdótico. Sabemos que en los cursos de álgebra siempre hay que preguntar primero si el 0 va a ser parte de los naturales o no. Realmente es indistinto para nosotros. Simple y sencillamente el primer natural, ese es el que vamos a meter aquí en el caso base. En esta redacción estamos considerando que el caso base es n igual a 1. Recordemos que en computación frecuentemente vamos a estar trabajando también con n igual a 0. La verdad se puede mapear fácilmente si tuviéramos que incluir incluso desde el -1, el 2 en adelante. Lo más importante de esta primera parte es tomamos el primer natural para el cual nuestro teorema es válido y ese se va a convertir en nuestro caso base. Después vamos a tener el segundo paso, que es para todo n mayor que nuestro caso base, vamos a tener que probar que si t es válido para el caso anterior, entonces es válido para el caso siguiente. Aquí también tenemos una redacción en la que dice suponemos que es válido para n-1 y entonces lo tenemos que demostrar para n. Existen otras versiones donde suponemos que es válido para n y entonces lo tenemos que demostrar para n más 1. Y de hecho las vamos a ocupar en los siguientes ejemplos. Entonces aquí tenemos una de las redacciones y ahorita les acabo de mencionar oralmente otras que son equivalentes. Bien, entonces para tener un ejemplo en mente, vamos a utilizar este caso de rectas y segmentos del plano. Entonces, el escenario es el siguiente. Llamemos a n al número de regiones del plano que quedan determinadas por n rectas. Aquí estamos viendo, tenemos dos rectas y están numeradas las diferentes regiones en el plano. Tenemos 4 regiones en este caso. Ahora, ustedes me dirían, bueno, pero es que si pongo esta recta de tal manera que pase exactamente por encima de la otra, pues seguimos teniendo 2 regiones, ¿no? Bueno, para evitar esos casos extraños, vamos a poner aquí varias restricciones. Dice, estas rectas deben ser tales que por cualquier punto del plano pasen a lo sumo 2 de ellas. Es decir, si voy a poner aquí 5 rectas, no se vale que 3 o más de ellas pasen por el mismo punto. Todas, cuando se vayan a intersectar, se tienen que intersectar en puntos distintos. Dice, y tales que ninguna de ellas sea paralela a ninguna otra. Entonces, a fuerza se tienen que intersectar
en algún punto. Entonces recordemos definición con rectas, si no son paralelas van a cruzar a todas las demás en algún punto, ¿no? De hecho nada más en uno. Bueno, esta es la bibliografía que van a poder al final de dónde está planteado este problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Nos dan una fórmula mágica y nos dicen, dadas n líneas, el número de regiones en el plano son estas. Y ya están, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esa fórmula es correcta o no es correcta? Y lo que podemos hacer con las demostraciones por inducción es empezar a poner a prueba esta fórmula y ver si realmente podemos generalizarla para todos los naturales. Y la empezamos a poner a prueba precisamente por el caso base. En este caso, pues es tener una sola recta. Entonces, si tenemos una sola recta, pues vamos a ver qué nos dice la fórmula. Donde sea n, sustituimos con 1, resolviendo el quebrado, nos dice que debe de haber entonces 2 regiones cuando hay una sola recta. Si hacemos la gráfica, bueno, pues evidentemente sí, partimos al plano en 2, entonces aquí se está cumpliendo lo que se tenía que cumplir. Entonces, ahí tenemos su palomita verde. Segundo punto. Ahora, la hipótesis de inducción nos dice que podemos suponer que la fórmula es válida para n. Entonces, esta es la versión que estoy utilizando aquí, ¿no? Suponemos que es válida para n y entonces tengo que demostrar que esto es válido para n más 1. Bueno, comienzo por escribir la misma fórmula, pero donde sea que estaba n, escribo n más 1, me va a quedar de esta manera. Y ahora lo que tengo que hacer es llegar a esta fórmula a partir de nuestra hipótesis de inducción. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para pasar de una a otra? Bueno, hay que ver qué relación existe entre el enésimo paso y el paso n más 1. En este caso, pues se trata de trazar una recta más. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde había 3 regiones. De hecho, hasta los colorcitos nos indican qué pasaba cuando había 2 rectas y agregamos una tercera recta. Bueno, recordemos que esta recta va a intersectar a las 2 anteriores, a cada una en un punto. Y al hacer esa intersección, entonces va a generar 3 nuevas regiones. Precisamente por la forma en que está intersectando, ¿no? 2 por cada recta más una extra que se crea al haber hecho estas intersecciones. Y todas las anteriores que teníamos se van a conservar. Nada más como que de un lado del plano se queda todo lo que teníamos, del otro lado nos van a aparecer las nuevas. Pasamos entonces de n igual a 3 a n igual a 4 y observamos el mismo patrón. Todas las regiones que teníamos antes se van a conservar y van a aparecer regiones nuevas. Y exactamente como la recta cruza en 3 lugares, pues se me van a crear esas 3 regiones, más la que sobra de un ladito, se crean exactamente n regiones más. Ahora, algunos podríamos tener la tentación de decir, oye, pues es que trazamos esta línea del lado derecho, entonces pues sí quedó muy convenientemente acomodada, ¿no? Para que quedaran 4 regiones. Pero si pusiéramos la línea en otro lado, ¿no se crearía un número distinto de regiones? Bueno, para los que tenemos este tipo de inquietudes, aquí hay otro dibujo y vamos a ver por qué realmente no es este el caso. Si trazamos la línea en otro lado, pues a lo mejor lo que sí va a cambiar es qué región fue la que cortamos. Por ejemplo, aquí en vez de partir la región 7, la que se está rompiendo es la región 3. O acá, bueno, sí se está rompiendo la 4, pero está separando del otro lado, ¿no? Entonces, recordemos que realmente lo que importa es el número de intersecciones que vamos a tener con las rectas que ya estaban y el hecho de que donde intersectemos estos pares vamos a separar esa región en 2. Entonces, aunque sean regiones distintas, realmente donde quiera que pongamos esta recta, el resultado que estamos teniendo es que estamos cortando una región en 2 por cada recta que ya existía en el caso anterior. Entonces es bastante seguro afirmar que lo que estamos haciendo al pasar de n a n más 1 es agregar n más 1 regiones. Y entonces ahora sí lo que podemos hacer es... estaba haciendo trampa. Ahora sí, pasamos a tratar de reconstruir esta fórmula de acá. Entonces ya teníamos la hipótesis de inducción, donde podíamos suponer que la fórmula era válida para n. Y lo que hacemos entonces es decir que el número de regiones que vamos a tener en el paso a n más 1, pues es igual a las que teníamos en el paso anterior, más las regiones que se agregaron en este paso. De hecho, también lo podemos poner aquí en una especie de fórmula recurrente.
Bueno, no solo es especie de, es una fórmula recurrente. Entonces tenemos ahora sí al número de elementos en el paso n+1 en términos de las secciones o segmentos que teníamos antes, más los n+1 segmentos que acabamos de agregar. Y en este paso es donde podemos aplicar la hipótesis de inducción. Ya está lista para ser sustituida y agregamos las n+1. Ahora, lo único que tenemos que hacer es reacomodar los términos de nuestra fórmula. Aquí tomamos como un denominador, reagrupamos, bueno, nos damos cuenta de que tenemos n+1 por acá. Y, ok. Entonces detectamos que aquí tenemos como término común el n+1. Entonces lo podemos factorizar, lo dejamos aquí del lado izquierdo y a la derecha nos va a quedar el n+2. Y esta fórmula que tenemos aquí ya acomodada es exactamente la misma que teníamos acá arriba y que era la que queríamos demostrar. Luego entonces ya mostramos que si es válido para n, también lo es para n+1. Y recordemos que aquí la idea de la inducción matemática es que ya probamos que es válido para n igual a 1. Ahora, como es válido para n igual a 1, por este paso que acabamos de demostrar acá, pues también es válido para n igual a 2. Como es válido para n igual a 2, por este paso que tenemos aquí, también es válido para n igual a 3. Y así sucesivamente nos podemos continuar sobre todos los números naturales. Luego entonces, al haber demostrado estos dos pasos, ya vimos que esto va a ser válido para todos los naturales. Y eso lo podemos resumir en lo que se conoce como el principio de inducción. El más común es el que se conoce como débil, es el más sencillo. Dice, si una proposición P con parámetro n que pertenece a los naturales es verdad para n igual a 1, y si para todo n mayor que a 1 la verdad de P para n-1 implica la verdad para n, entonces P es verdadero para todo n que pertenece a los naturales, que es exactamente el ejemplo que acabamos de hacer. Nada más, insisto, en la redacción que usamos n y n+1, pero pues es la misma idea, ¿no? Ahora, si lo pensamos bien, este principio que está acá abajo parece que supone más, pero no es cierto. En este que tenemos acá arriba, ya demostramos que si valía para n-1, vale para n. Pero como lo fuimos aplicando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al n-1, pues realmente quiere decir que para cuando supusimos que este era válido, pues realmente todos los de atrás ya tendrían que haber sido válidos también por el mismo principio. Entonces, lo que vamos a enunciar a continuación es simple y sencillamente pues una manera más explícita de mencionar este hecho, inclusive hasta llegar a utilizarlo en demostraciones. El principio de inducción fuerte dice entonces que si una proposición P con parámetro n que pertenece a los naturales es verdad para n igual a 1 y si para todo n con n mayor que 1, la verdad de P para toda i en los naturales entre 1 y n, es decir, ya no solamente para n, entonces del 1 hasta el n-1 vamos a suponer que es verdad. Entonces todos estos juntos van a implicar la verdad para n, entonces P es verdadero para todo n que pertenece a los naturales. Insisto, le llaman fuerte porque están diciendo explícitamente que vamos a necesitar suponer que todos los anteriores a n son verdaderos. Y lo que acabo de mencionar hace un momento es que en realidad este principio que está acá también implica que esto se tiene que cumplir, básicamente. Entonces, realmente no es que uno exija más que el otro, simplemente lo hace más explícito y en las demostraciones nos va a dar la libertad de poder utilizar a todos los pasos anteriores si llegara a ser necesario. Bien, pues entonces en los siguientes ejemplos lo que veremos es cómo se aplica esto a las demostraciones de correctez de algoritmos.